Hola mi gente, ¿qué tal? Te saluda Dante de graficowebs.com. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un recurso que se utiliza en algún tipo de sitio web, a lo mejor las de haber visto, lo que son los conocidos pop-ups, ¿ya? Este es un recurso web que se utiliza para una acción concreta del usuario, la cual puede ser, por ejemplo, que se suscriba a tu blog. La otra, que aproveche una oferta especial de algún tipo de producto de tu tienda. Otra, que a lo mejor bajo un cierto porcentaje de recorrido en tu sitio web para que haga una acción específica. Otra, que cuando le dio clic en un botón, automáticamente apareció un pop-up. Ese es otro tipo de acción en el cual ahí va a poder completar con un formulario o simplemente un botón de registro, etcétera, ¿no? Entonces, como ves, tiene algunas funciones este recurso y esto ya lo vamos a ver propiamente dentro del video, pero tiene el fin propiamente de incrementar conversiones en el sitio, ¿ya? Para que incluso, no sé si has visto lo que se conoce también la patada de ahogado, cuando un usuario, por ejemplo, está a punto de salir y a lo mejor te has de haber topado esto con algún sitio, hey, no te salgas, hey, te faltó completar este paso antes de irte, llévate esto. Entonces, es como el último recurso para que el usuario tome acción de lo que nosotros queremos que en este caso el usuario haga en nuestro sitio, ¿no? En nuestra tienda, en nuestro blog. Entonces, esto se utiliza frecuentemente. Ya vas a ver cómo lo hago aquí paso por paso y también para que lo tomes en cuenta que tú lo puedes implementar en tu sitio para promocionar propiamente que el usuario haga una acción, ¿no? Puede ser que te pida información, puede ser que se registre para un webinar, puede ser que tú le coloques ahí un botón para un producto y ese quieres que se lleve bajo una oferta especial. En fin, hay un montón de opciones que tú le puedes hacer y también vas a ver que todo esto nosotros le podemos activar por medio de los triggers, que son como unos activadores en la cual nosotros vamos a elegir en qué momento queremos que aparezca, ya sea bajo un tiempo determinado, bajo un recorrido o porcentaje de tu página, cuando estén a punto de salir o cuando se le dé clic en un botón específico. Así que bueno, sin más, nos vemos ahí dentro del video. Let's do it. Ok, aquí estamos ya dentro de lo que sería de WordPress. Bueno, para crear nuestro pop-up lo que tenemos que hacer es irnos a la parte donde aquí vas a ver que dice Elementor. Debajo aquí dice plantillas. Entonces aquí nos vamos a esta partecita que dice pop-ups. Damos clic ahí. Y aquí te sale, en este caso, si es que tú ya has creado algunas, entonces te va a aparecer aquí lo que serían los pop-ups, ¿ya? Y en nuestro caso vas a ver que aquí en la parte superior tenemos para importar plantillas en el caso que tú quieras importar un pop-up desde otro sitio, entonces lo puedes hacer desde aquí. Y en este caso, como vamos a crearnos uno nuevo, damos clic aquí donde dice añadir nueva. Y bueno, aquí lo dejamos tal como viene porque es lo que vamos a crear, el pop-up. En nombre de tu plantilla aquí le podemos colocar un nombre meramente referencial. Entonces digamos yo voy a colocar pop-up prueba. Pongo crear plantilla. Y ahora te va a cargar las plantillas que te ofrece en este caso Elementor. Vas a encontrar aquí tanto gratuitas como en su versión Pro, ¿no? Vas a ver también que tiene diferentes estilos dependiendo de, en este caso, de la función que va a tener, de cómo quieres que aparezca, el lugar. Tú puedes elegir, dependiendo de eso, lo que vaya más acorde contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vas a ver que hay unas que aparecen en el centro, ¿de acuerdo? Hay otras que aparecen a lo mejor en una esquina, otros en una parte derecha, hay otros que aparecen solamente en la parte inferior, ¿ya? Entonces, como ves, las opciones son muchas, ¿no? Aquí puedes ver que incluso tenemos un tipo en la parte superior, ¿ya? Y entonces, dependiendo de lo que tú quieras, bueno, aquí es como que no me cargó bien, entonces por eso es que no se visualiza, pero tienes todas estas opciones para que tú puedas escoger la que vaya más acorde eh, con tu sitio, ¿no? Con lo que quieras lograr, ¿ya? Bueno, en mi caso yo voy aquí a elegir
No quiero demorarme mucho en esto de escoger, así que simplemente lo que hago es creo que voy a tomar esta de aquí, o esta voy a elegir, ¿ya? Entonces simplemente si le das clic en la lupa es para tener una vista previa, y con este lo que hacemos es de insertar para que ya se instale esa plantilla. Tú para crear un pop-up puedes valerte de hacer uso de las plantillas, o también lo puedes crear desde cero. Así que esa es la opción que tú puedes tomar en cuenta para que no te compliques mucho. Yo sugiero que utilices una plantilla porque ya te viene el estilo o como tú quieres, ¿no? Si es que tú quieres hacerle desde cero, bueno, entonces ya debes tener un poquito más de experticia para que sepas cómo irla armando, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es nuestra plantilla. Aquí en la parte del ancho nosotros podemos definir lo que va a tener. Bueno, primero quiero que tomes en cuenta, aquí estamos tomando esto, ¿no? Entonces esto es el ancho que está ocupando nuestra caja, digámoslo así. Esto ya viene por default. Entonces bueno, lo que aquí yo quiero cambiar es, por ejemplo, la imagen que viene. Entonces a lo que voy es a estilo, ¿ya? Y bueno, aquí vas a ver que a lo mejor no encuentras nada, porque esto ya es propiamente en ajustes del pop-up. Así que es lo que vamos a hacer primero, ¿no? Entonces mira, das clic aquí en esta partecita de ajustes y aquí dice el ancho. Entonces aquí nosotros podemos controlar cuánto queremos que en este caso ocupe, que este es el área de lo que está aquí ocupando en este caso el pop-up, ¿ya? Mira cómo va cambiando el tamaño dependiendo de cómo quieres que aparezca, ¿no? Entonces aquí yo veo que queda de este tamaño, me parece genial. Ahí está a la medida, ¿de acuerdo? Yo también puedo definir el alto. Si ves que está mucho o te falta, entonces simplemente le puedes aumentar. La posición, centro, si quieres arriba. Aquí ves cómo se movió esta parte del texto con el for. Y ahí tenemos, ¿no? Ahora aquí también tienes la posición, por ejemplo si quieres a la izquierda o a la derecha o al centro. Entonces bueno, yo le voy a dejar en el centro, ¿ya? Tenemos también esta opción del overlay, que es en el caso que quieres que aparezca por encima de todo, ¿no? Haz cuenta que a lo mejor aquí está una sección y de pronto quieres que aparezca, que esté por encima de eso, entonces le dejas activado. Aquí como ves, a modo de ejemplo, se superpondría por encima de lo que sería del menú o de la sección o de la página. El botón de cerrar, esto sí me parece útil que esté ahí presente, más que nada para el usuario, para a lo mejor no quiere, entonces brindarle la experiencia de que él puede controlar y puede cerrar. Hay otros que no colocan esto, entonces eso más bien causa una experiencia negativa por parte del usuario porque se siente molesto y encima no puedo cerrar, ¿no? Ahora, el fading es como tú quieres que sea la animación, ¿ya? Si tú quieres puedes dejarle ninguno, puedes hacer algún tipo de efecto. O sea, en este caso quiere decir cómo quieres que aparezca todo el conjunto del pop-up, ¿ya? Digamos que en este caso está para que me aparezca desde la derecha, pero yo también puedo elegir como una especie del, en este caso de zooming, ¿sí? Entonces bueno, va a depender un poquito ahí ya cuando ya estemos en este caso cuando le accionemos el pop-up, ¿ya? Cuando le den clic en salir, que es en este caso el botón de cerrar, cómo quieres que se realice, si es que quieres con algún tipo de efecto, también puedes elegir. Bueno, yo lo voy a dejar ahí por defecto como viene. La duración de la animación, cuánto quieres que dure, por default viene en 1.2. ese tiempo yo le veo que es más que perfecto, así que tranquilamente lo voy a dejarlo tal como viene. Si tú quieres también puedes cambiar, ¿no? Este incremento, puedes incrementarle más segundos o reducirlo. Ahora vamos a la parte de ajustes generales. Este es el título que le habíamos colocado a nuestro pop-up. Tenemos el estado, actualmente está como borrador porque todavía no lo acabamos de publicar, ya. En preview tenemos si es que este va a ser como un contenido dinámico. En este caso
El contenido dinámico podemos hacerlo ya sea por alguna especie de entrada o alguna categoría. Entonces, bueno, aquí vas a ver que es para manejar contenido dinámico. En este caso no vamos a manejar porque es simplemente para que el usuario deje sus datos o se registre al foro o se suscriba, ¿ya? Eso por el estilo. En cuanto a lo que tiene que ver en esta parte de estilo, ¿ya? Vas a ver que aquí ya está la imagen. Entonces nosotros de aquí podemos cambiar la imagen que nosotros queramos. Entonces simplemente damos clic aquí. Yo voy a escoger a lo mejor una imagen que tenga dentro de mi biblioteca de WordPress. Y yo creo que va a quedar muy bien alguna que tenga que ver relacionado con el tema, ¿no? Entonces vamos viendo si lo puedo encontrar. Bueno, aquí me parece que ya encontré esta de aquí, me parece genial, creo que quedaría muy bien. Ya. En lo que tiene que ver con posición, vamos a dejarle, yo creo que quedaría bien aquí en la parte de centro derecha. Ya, bueno, vamos a hacer unos ajustes. Aquí va a quedar por defecto, en repetir, no repetir. En tamaño, vamos a dejarle, aquí vas a ver que tienes esta opción de auto, ¿sí? También tienes la opción de abarcar, para que te cubra toda la pantalla, y también el de contiene, ya que te sale de esta forma. Aquí lo mejor que puede ir es la parte de abarcar, ya. Solo que estoy viendo que esta imagen como que no queda muy bien para el formulario. Entonces déjame ver si puedo encontrar a lo mejor otra. Vamos viendo con esta de aquí. Ya podría ser, pero siempre y cuando el formulario vaya a la parte derecha. Vamos viendo otra más. Bueno, esto lo estoy haciendo en tiempo real. Esta creo que me parece que va a quedar genial. Ya. Entonces, listo, ¿no? Yo incluso aquí puedo, como puedes ver, añadir algún efecto. Pero lo que yo quiero aquí en este caso es crear un overlay. Vamos a añadir una capa de fondo a lo que sería nuestro pop-up. En este caso yo voy a añadir lo que es un color, que va a ser de un color, yo lo voy a añadir de un color negro. Ya, ahí estamos. Incluso yo también puedo añadir alguna imagen también, ya. Para el close, para el botón de cerrar, bueno, aquí yo puedo elegir la posición. En este caso va a estar dentro, posición vertical, posición horizontal. Aquí lo vas manejando. Para mí está bien ahí, entonces no hay problema. El tamaño podría ser un poquito más grande. Me parece que ahí estaría perfecto, ¿de acuerdo? Eso, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos. ¿Qué más? También tenemos, bueno, si queremos añadirle un efecto a cuando se coloque encima, ya, entonces yo desde aquí también puedo elegir por decirte, mira, este que fuera el efecto, ¿no? Entonces mira, ahí está. Cuando se coloque el cursor encima se va a cambiar de color, ¿no? Bueno, eso con respecto a la parte de lo que tiene que ver con la imagen del pop-up para la imagen que nosotros tenemos aquí, ¿no? Pero me sigue molestando la imagen, o sea, es muy fuerte y quisiera otro tipo de imagen, ¿no? Bueno, para esto te puede llevar un poco de tiempo porque, como te digo, hay que saber elegir qué foto iría mejor ahí. Vamos viendo si queda mejor con esta foto de aquí o esta, no sé, se me ocurre. No me convence, ¿no? Es que aquí tenemos que ver una foto. Podría ser esta de aquí, algo así, ¿ya? Entonces, porque me estaba dando mucho ruido las otras de ahí. Bueno, entonces tú escoges la imagen que vaya ahí. Por lo general a veces va a depender mucho del sitio con que tú estés trabajando,
la línea gráfica, entonces son una serie de cosas, ¿no? Bueno, estamos aquí dentro de esta partecita que hemos configurado, la parte del fondo, ¿ya? Y también tenemos la parte de avanzado. Bueno, aquí tenemos para configurar después de tanto segundos, como para en el caso que queramos del botón de cerrar, ¿sí? Después de cuánto, automáticamente después de cerrar cuántos segundos. Tenemos estas opciones de closing en overlay. Tenemos también el closing cuando den clic con la si queremos que den a cerrar con en este caso sería con la tecla de escape. Entonces, bueno, aquí son opciones que te vienen también. Si queremos desactivar el scrolling en la página, también hacer múltiples pop-ups. Y bueno, aquí tienes estas otras opciones también. Si quieres añadir margin, rellenos, añadir una clase CSS para darle mayor personalización, CSS personalizado, bueno, como cualquier otro widget, ¿no? Que tiene con sus opciones, pero aquí también tenemos estas opciones para configurar, ya sea para cerrar, para el botón de tantos segundos, todas estas opciones, ¿ya? Bueno, la esencia es que nosotros ya logramos cambiar. Ahora nos vamos a darle clic aquí dentro de esta parte, porque aquí es donde nosotros podemos modificar esta parte del texto. Digamos, suscríbete a mi blog. Ya, se me ocurre que tuviera eso. Entonces yo simplemente aquí lo que hago es de cambiarle de color, que quedaría bien con este de aquí, ¿ya? Y en cuanto a la tipografía, bueno, voy a escoger bueno, por el momento voy a escoger esta de aquí, a lo mejor una roboto, vamos, para no complicarme mucho. Ya, pero está aquí de esta forma y yo no quiero, entonces aquí le dejo por defecto. Y por lo general cuando es de suscripción, lo único que pedimos de aquí es lo de el teléfono, ¿no? Perdón, sería el nombre y el email, y el teléfono marcha. Entonces tenemos aquí, ojo, aquí yo coloqué esto a modo de ejemplo, pero aquí puede ser una oferta, puede ser acceder a mi recurso gratuito, aquí puede estar aquí la imagen de un lead magnet, va a depender de un montón de cosas, ¿no? Yo aquí te estoy indicando simplemente lo que podrías personalizarlo, digamos, de esta forma, pero aquí ya tenemos nuestro pop-up, ¿no? Incluso podrías añadir aquí tu logo, cualquier cosa, entonces eso ya va a depender un poco más de lo que tú vayas a hacer dentro del sitio, ¿no? Entonces, bueno, esto aquí ya lo tenemos, ya hemos personalizado, ya le hemos dado nuestro toque personal. Recuerda que siempre la imagen que tenemos aquí de fondo le podemos cambiar por la que nosotros queramos. Yo le elegí una ahí al azar, entonces bueno, esta me pareció lo más práctico, ¿no? Si es que tú quisieras añadir, digamos, aparte de esto, algún título, simplemente arrastras del widget, ¿de acuerdo? Y aquí ya puedes colocar bienvenido, lo que sea, el texto que tú quieras comunicar. Entonces eso ya lo haces añadiendo simplemente un widget que de texto, en este caso de tipo título, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya jugamos un poquito con lo que tiene que ver con tamaños. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Esta partecita le voy a mandarle a lo que sería a la parte izquierda. Ahí estamos, ¿no? Bueno, digamos que ya hemos acabado de crear. Ya le dimos un buen trabajo, lo hemos personalizado. Ahora viene la parte importante, en la cual nosotros tenemos aquí esta opción que dice publicar, ¿ya? Entonces aquí te va a salir otras opciones, por ejemplo, condiciones. Nosotros podemos agregar
donde nosotros queremos visualizar este pop-up, ¿no? Entonces por eso aquí te dice dónde te gustaría visualizar. Si yo le pongo agregar condición, entonces si le dejas tal como viene, aquí se va a aparecer en todo el sitio, ya en todas las páginas. Cada vez que el usuario vaya a las páginas de tu sitio, se va a aparecer ese pop-up. Entonces esto también puede ser molesto. Lo que tú puedes hacer es elegir en cierto tipo de páginas en las cuales a lo mejor sean las más visitadas, puede ser también las que tú más tengas interés, entonces ahí también puedes añadir, ¿no? Ahora, tú puedes dejarle tal como viene, incluir en todo el sitio, y luego puedes agregar otra condición en la cual vas a poner aquí excluir. Entonces desde aquí tú puedes escoger, por ejemplo, esta opción de única, para que escojas las páginas. Aquí simplemente colocarías el nombre y ahí eliges qué páginas son las que no quieres en las que se muestren, ¿no? Por eso está la opción de excluir, ¿de acuerdo? Entonces eso para que ahí tomes en cuenta, ¿ya? Luego tenemos la opción de triggers. Yo en mi caso, digamos que voy a dejarle en todo el sitio para que lo puedas ver, ¿ya? Entonces ahí lo voy a dejar. En la parte de los triggers tiene que ver con en qué momento queremos que se active nuestro pop-up. Entonces mira, aquí dice cuando la página, digamos que el usuario ha llegado hasta una cierta instancia, entonces aquí activamos, y aquí te va a decir después de cuánto tiempo, digamos que entró a la tal página y después de cuántos segundos quisieras que aparezca el pop-up. Pueden ser, por lo general se utilizan los 30 segundos, pero tú puedes ahí añadir un poco menos, un poco más, pero esa es la norma, ¿no? Si es que quieres que se aparezca bajo eso. Luego, también tenemos cuando el usuario haga scroll, ¿ya? Entonces aquí te va a decir, cuando el usuario esté haciendo scroll, ¿no es cierto?, hacia abajo, en qué porcentaje quieres, digamos que cuando ya ha recorrido el 50% de la página, entonces ahí se va a aparecer lo que sería en este caso el pop-up. Entonces esa es una opción, ¿no? Luego tenemos aquí cuando el usuario ha hecho scroll en un elemento. Entonces aquí le activas, aquí vas a tener una clase en la cual esté indicándome de este elemento, ¿sí? Puede ser un contenedor, entonces ahí puede estar ahí un elemento ahí. Entonces si tú le añades ahí la clase, solamente se va a activar cuando ha llegado a esa sección, cuando le he hecho scroll. Entonces eso también es útil. También cuando den clic, ¿ya? Si yo le doy, digamos, le activo, entonces yo aquí puedo elegir, digamos, después de, digamos que el usuario ha dado unos 2 o 3 clics en la página, entonces ahí se va a activar, ¿no? También, por ejemplo, cuando no ha habido actividad por parte del usuario, a lo mejor, digamos, abrió la página y no exploró, no vio, no hizo nada, está como muerto, entonces ahí también va a aparecer, ¿no? Y la otra, por ejemplo, aquí es la clásica cuando hay un intento de salida o la patada de ahogado. Entonces aquí simplemente la activas, entonces cuando el usuario le esté a punto de cerrar, ahí va a salir esto, ¿no? Entonces digamos que yo le voy a dejar con esta opción para que la puedas ver. También tenemos esta opción que dice de reglas avanzadas, en la cual vas a ver que aquí tenemos otras opciones también. Por ejemplo, que se muestre después de tantas páginas vistas, también podemos activar. Después de tantas sesiones, listo. Después de tanto tiempo, aquí también, ¿no? Cuando el usuario a lo mejor llegó a una URL específica, también. Aquí también podemos elegir si nosotros queremos que se muestre desde aquí, por ejemplo, le activamos y aquí te dice, ¿no? Cuando el usuario ha arribado desde, por ejemplo, una barrita de búsqueda, de unos de links externos, internas links. Bueno, aquí son opciones de mostrar cómo quieres que se muestre. O sea, son unas reglas que nosotros le vamos colocando a nuestro pop-up también, ¿no? Tenemos la opción del hide, ocultar, por ejemplo, para usuarios que se han logueado o que han iniciado sesión. Mostrar en dispositivos, puede ser que tú quieres que se oculte, entonces aquí también lo puedes activar o desactivar. Y si quieres que se muestre en los navegadores, ya en ciertos navegadores tú puedes aquí elegir, aquí está para todos, o puedes hacerlo más personalizado, ya. Bueno, aquí te mencioné todas estas opciones, yo aquí no voy a tocar nada, ya, y simplemente le doy clic en guardar y cerrar.
y digamos que ya está creado mi pop-up, ¿no? Ojo, aquí no me he puesto a configurar lo que sería el form, pero esto ya debería estar configurado para que en este caso vaya ya sea para alguna plataforma de email marketing o un correo, pero bueno, eso ya es tema para otra. Entonces ahí hasta ahí nomás lo vamos a dejar y vamos a previsualizar los cambios. Entonces aquí pongo, bueno, si yo le pongo aquí previsualizar me va a salir esto, pero lo que me interesa a mí es de que en este caso voy a irme a la página y voy a ver en este caso que me cargue lo que sería el pop-up, ¿no? Entonces mira, estoy aquí, bueno, esta es una de las páginas en las que se trabaja y aquí vamos a hacer la prueba. Entonces mira, esta es la página con la que, bueno, aquí se ha estado haciendo algunas pruebas, ¿no es cierto? Ya, entonces digamos que yo soy un usuario que ha ligado a la página y me pongo aquí a navegar, estoy viendo cualquier cosa y digamos que ya vi cualquier cosa y de pronto yo estoy con ganas de salir, ¿ya? Entonces mira, me estoy acercando aquí para cerrar digamos esta página y mira, ya me apareció en este caso el pop-up, ¿sí? Y esto se me apareció en forma automática en mi sitio. Entonces, ¿por qué? Porque yo le había activado en el trigger que se me active cuando haya un intento de salida. Entonces, no sé si tú lo pudiste ver, pero yo puse mi cursor en la pantalla de cerrar. Entonces, ahí fue que se activó. Entonces, es así como funciona, ¿no? Si le hubiese puesto yo, por ejemplo, que se active cuando haga scroll aquí en la página, también me hubiese salido, ¿ya? Ahora, vamos haciendo un activador también que es bien interesante, en el cual, por ejemplo, en esta partecita de aquí que dice sobre mí, voy a agregar un botón. Entonces, para que te des cuenta lo que voy a hacer, ¿no? Que este es un activador que se utiliza con suma frecuencia también. Entonces, mira, me ubico en esta sección que dice sobre mí y lo que hago yo es de crearme un botón. No le voy a agregar ningún estilo, le voy a dejarle como quien dice tal como viene. Aquí está, ¿no? Entonces aquí lo que sí voy a cambiar es un poquito el texto que voy a agregar, en este caso sería más información. Ok, ya. Entonces, aquí tenemos que si es que el usuario le da clic aquí, le puede llevar a una página, pero nosotros también podríamos hacer que cuando el usuario le dé clic aquí, se active un pop-up, que puede ser de más información, puede ser de lo que sea, ¿no? Entonces aquí yo voy a hacer uso con el pop-up que me acabé de crear. Entonces, aquí en enlace, si ves, aquí colocaríamos la URL, pero aquí ya no vamos a colocar eso porque en este caso lo que queremos es que se muestre el pop-up. Entonces damos clic aquí donde dice opciones del enlace, perdón, sería aquí en etiquetas dinámicas y desde aquí vamos a ver una opción que dice pop-up, ¿de acuerdo? Entonces al lado de pop-up vemos este icono de ruedita de engranaje, damos clic ahí, aquí dice pop-up todo y aquí vamos a escribir el nombre de nuestro pop-up que habíamos creado al comienzo, que era pop-up prueba. Aquí vas a ver que me sale. Entonces ya está listo, ¿no? Ahora, simplemente actualizo y vamos a verificar que ya esté funcionando, en este caso el pop-up. Entonces mira, digamos que yo estoy aquí, ¿no es cierto? Y he visto esta sección y dice más información. Entonces vamos viendo qué pasa cuando yo le doy clic en más información. A ver, ahí sí. Entonces mira, ya me cargo aquí el pop-up, ¿no? Y aquí puede ser, ojo, yo aquí lo que he colocado es de esta forma, pero aquí puede ser un texto, puede ser una galería, puede ser lo que sea en base al pop-up que tú le hayas creado, ¿ya? Entonces, bueno, de esta forma es como puedes crear pop-ups. Entonces mira, yo en este caso digamos le voy a cerrar y ahora voy a activar el otro
que le puse cuando tenga un intento de salida para que veas que están funcionando ambos, ¿no? Entonces digamos ahora me estoy acercando a la ventana de cerrar y ya se me activó, ¿no? Entonces de esta forma hemos activado un pop-up para nuestro sitio web desde distintas formas de cómo tú le puedes activar. En este caso lo hemos hecho también desde un botón, desde un intento de salida, pero también le puedes activar para que se te aparezca en diferentes partes de tu sitio, ya sea cuando hagas scroll, cuando aparezca una determinada tipo de página, etcétera, ¿ya? Así que sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.